Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver todo lo que viene siendo uso de punto, la coma, el signo de interrogación, signo de exclamación, paréntesis y otros temas adicionales. ¿Sí? Esto es parte del proceso de repaso para el examen 1 y examen 2, que son temas que por lo general vienen en el examen. Ya saben, mi nombre es Majes Rivas o Mari Rivas, como me quieran llamar o como me conozcan. Soy de Asesorías M. Rivas. De esta manera me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, pero en Instagram no van a encontrar realmente información todavía. Estoy en ese proceso. Por el momento, en Facebook y en YouTube. En Facebook, Asesoría M. Rivas, o también me pueden encontrar como Majes Rivas. Y en un paréntesis dice Mari. Estamos para que me ubiquen. Recuerden darle like al video, suscribirse. Me aportan muchísimo cuando hacen esto y les agradezco infinitamente. Ojalá que mi canal pueda crecer. Es un proyecto que tengo en este momento de mi vida que me da mucha alegría, muchas satisfacciones. Y pues comenzamos. No se olviden like, a la campanita y recordar que les quiero mucho. Comenzamos. El uso de la coma. La coma indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado. Se emplea para aislar el vocativo del resto de la oración. Ejemplo, amigo, pronto verás los resultados. ¿Qué pasaría si esta oración no tiene la coma? Amigo, pronto verás los resultados. Se oye más cortante. En cambio, cuando dices, amigo, pronto verás los resultados. Recuerden que cuando se lee, una cosa es la lectura y otra cosa es la escritura. Cuando leemos, la coma equivale a un tiempo, es como que digas uno. El punto y coma es como que digas 1, 2. Y el punto es como que digas 1, 2, 3. O sea, es son como que los tiempos que tienes que estar utilizando. Eso es cuando leemos, que también es muy importante. ¿Sí? Hay personas que cuando leen, de verdad, como dijera mi mamá, leen como carretas, no se entiende nada porque no hacen el punto, la coma, no hacen los dos puntos, no es que digan dos puntos, ¿no? Tampoco ese famoso signo de interrogación de la pregunta, sí, a veces no se nota que es una pregunta, o sea, se escucha muy llana la lectura, ¿sí? A veces esa pregunta lo que sigue es la respuesta y a veces pues no se logra notar. Y sí es importante. Otro detalle cuando se lee es la gesticulación. Muchas veces cuando leemos o hablamos, pues hablamos entre dientes y no nuestro interlocutor en ocasiones no puede entender nuestras palabras. Estamos. Eso es muy, muy, muy importante cuando leemos, ¿sí? Y ahora, cuando escribimos, tenemos que tener en cuenta hacer esa utilización de la coma, del punto y coma, de los dos puntos, de los signos de interrogación, de los signos de exclamación, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer que cuando nuestro lector
lo vea, pueda entender realmente lo que queremos decir concretamente, si no puede quedar o, o va a dejar lugar a duda, ¿sí? En algunos párrafos, obviamente. Entonces, separar los miembros en la coma se utiliza, vamos a ver para qué se utiliza la coma, para separar los miembros de una enumeración. Por ejemplo, cuando decimos 1, 2, 3, y así sucesivamente. Menos los, otra vez, menos los que están precedidos por alguna conjunción I, E, O y U. Si se dan cuenta, I, E, O, U están separados por comas. ¿Por qué? Porque las están enumerando. Pero cuando usamos, dice acá, la separación de los miembros de una enumeración, menos los que están precedidos por alguna de las conjunciones. Cuando hay una conjunción, no vamos a utilizar la coma. La conjunción va a ocupar el lugar de la coma. Por ejemplo, trajo libros, libretas, cuadernos y toda clase de tarjetas. Acá, como tenemos esta conjunción, pues ya no utilizamos la coma, pero aquí en libros, libretas y cuadernos utilizamos coma porque los estamos enumerando. También la coma sirve para separar miembros gramaticales equivalentes de un mismo enunciado, excepto si van precedidos por las conjunciones I, E, ni, O, U. Sin embargo, se coloca una coma delante de las conjunciones cuando la secuencia que encabeza expresa un contenido distinto a los elementos anteriores, ¿sí? Cuando el contenido es distinto a los elementos anteriores, vamos a utilizar una coma como diciendo vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, estudió la vida de José Martí, coma, su producción literaria y sus escritos políticos. Acá, en vez de utilizar una coma, utilizamos el y. ¿Por qué? Porque acá tenemos una oración. ¿Se acuerdan que ayer vimos las oraciones subordinadas y las coordinadas? Acá se sigue utilizando esa idea. Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles y quedaron encantados. O sea, acá nos están hablando de lo que hicieron en la habitación, como cambiaron la disposición de los muebles, pintaron las paredes. Y por último nos dicen que quedaron encantados. ¿Quiénes quedaron encantados? Las personas, obviamente. Entonces, por eso utilizamos, pone acá la conjunción y. También el coma sirve para señalar que se ha omitido el verbo porque ha sido anteriormente mencionado o porque se sobreentiende. Por ejemplo, ella prefiere el piano, él la guitarra. O sea, acá, acá estamos utilizando el punto y coma porque estamos pasando de ella a él. O sea, son dos personas distintas. Cuando esto ocurre, se utiliza el punto y coma porque estamos pasando a otra cosa. Estamos pasando de una persona a otra persona. A veces ocurre que cuando estamos hablando, te dicen, no hacen esa pequeña pausa, como para que tú puedas entender que están hablando de otra cosa, ¿sí? Y
cabeza se queda así como clic, 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 clic. ¿Qué está sucediendo? Ejemplo, ella prefiere el piano, él la guitarra. Acá se pone la coma porque ya se utilizó el verbo. También sirve la coma para que los enunciados que aclaran o amplían lo dicho en una oración se escribe entre comas. En este caso vamos a encontrar las aposiciones explicativas, las proposiciones adjetivas explicativas, cualquier comentario, explicación o precisión de algo dicho, la mención de un autor u obra citados. Si se dan cuenta, es importante que cuando se está leyendo, tomar la cantidad de aire suficiente para poder leer de corrido lo que te queda entre una puntuación y otra, entre una coma y otra. En ocasiones hay textos muy largos que no hay comas, no hay puntos, no hay nada, es un párrafo que es largo, ¿sí? Que es llano. Entonces, allá sí toma así como que agarra tu tanque de oxígeno y órale, tampoco se trata de leerlo de manera corrida, sino que se lee pausadamente sin llegar al uno. Es, digamos, como que la mitad de uno. ¿Sí? Ejemplo, Juan, su compañero de escuela, lo ayudará. Acá podemos encontrar, acá, ¿qué van a hacer el compañero de Juan? Pues lo va a ayudar. Entonces, esto de que lo ayudará es algo explicativo. Por eso va entre comas Juan, que es el nombre, coma, su compañero de la escuela lo ayudará. ¿De quién estamos hablando? De Juan. ¿Quién lo va a ayudar? Su compañero. También la coma es usual colocar una coma antes de una conjunción o la locución conjuntiva que une las proposiciones de las oraciones compuestas, por ejemplo, o como en los casos siguientes. En las oraciones coordinadas adversativas, introducidas por conjunciones como pero, más, aunque, si no, recuerden, si no junto, ¿sí? Ahí tenemos que utilizar comas. Por ejemplo, puedes registrar en mis papeles, la primera oración, pero manténlos como estaban. Por eso le ponemos la coma. Delante de las oraciones consecutivas introducidas por con que, así que, de manera que, ¿sí? Cuando utilizamos esas conjunciones, vamos a tener que utilizar las comas. Por ejemplo, dijiste que lo habías entendido todo. Con que prepárate para responder las preguntas. También se utiliza delante de oraciones causales, lógicas y explicativas. Si se dan cuenta, todo esto que estamos viendo son acerca de las oraciones subordinadas. Por ejemplo, están en la casa, pues tienen la luz encendida.
¿Estamos de acuerdo? Este sería el ejemplo. Son oraciones lógicas explicativas. Están en la casa, pues tienen la luz encendida. Se coloca la coma al emplear frases como esto. Los ejemplos son, siempre vamos a colar o colocar coma cuando usamos las siguientes frases. Como esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, por lo tanto, en cambio, en primer lugar. Y también vamos a utilizar la coma en las formas adverbiales, como generalmente, ¿no? Las formas adverbiales serían como generalmente, posiblemente, efectivamente, finalmente, en definitiva, por regla general, quizás. O sea, esto ya no. Acá vamos a quitar este pedacito, vamos a borrar esto y nos quedamos en definitiva. Se dan cuenta, todas estas llevan, cuando las vamos a utilizar dentro de una oración, tenemos que poner la coma antes de usar estas palabras. Por consiguiente, hay que lograr que estudies lo suficiente. ¿Se dan cuenta? Cuando utilizamos la palabra por consiguiente, que también puede ser por lo tanto. Si estas expresiones van al inicio de la oración, se separan del resto por una coma, pero si van en medio de la oración, se escriben entre comas, o sea, antes de que inicie, por ejemplo, el por consiguiente, le pongo coma, y cuando yo termine con la palabra siguiente, le pongo coma nuevamente. Pero obvio, estoy utilizando la frase por lo consiguiente. También se colocan comas en el encabezamiento de las cartas, entre el lugar y la fecha. Por ejemplo, decimos Mérida, Yucatán, coma, A, y la fecha 20 de abril, coma, del 2024. Esas dos palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Entonces, cuando utilizamos el es decir, lo tenemos que poner entre comas. La Habana, 28 de enero del 2002. ¿Se dan cuenta? Primero ponemos el nombre, y coma, y después ponemos la fecha. La palabra etcétera, ¿no?, o abreviaturas siempre van a llevar coma. Por ejemplo, he formado un ramo con clavellinas, jazmines, etcétera. Si se dan cuenta, acá como estoy enumerando qué flores son, pues tengo que poner coma, y como use más flores y no las voy a enumerar, por eso pongo coma, etcétera. Hoy en día utilizan los puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos, no, debe de ser coma. ¿Sí? He formado un ramo con clavillas,
etcétera, que te encantarán. Se dan cuenta, el etcétera queda entre doble comilla, porque después continúa la oración que dice que te encantará. También vamos a colocar una coma delante de las conjunciones cuando la secuencia expresa un contenido distinto al elemento o elementos anteriores. Por ejemplo, pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los cuadros y quedaron encantados. Este ejemplo pues ya lo habíamos visto anteriormente. También, o sea, vean cuántos usos tiene la bendita coma. O sea, la coma creo que es uno de los signos, o sea, que más se utiliza en las oraciones. Sobre todo cuando estamos haciendo oraciones coordinadas, oraciones subordinadas. También vamos a utilizar la coma cuando se invierte el orden regular de las partes de un enunciado, anteponiendo elementos que suelen ir pospuestos. Se tiende a colocar una coma después del bloque anticipado. Por ejemplo, llegamos a la playa antes de que haya atascos en la autopista. Acá llegaremos a la playa, antes de que haya atasco en la autopista. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando al hecho. Ahora, cambiar el orden normal de la oración, usando la coma anteponiendo unas circunstancias de lugar, de modo, de tiempo, causa, la oración resultante sería: antes de que haya atasco en la autopista, llegaremos a la playa. O sea, ya acomodamos la oración, ¿sí? Se entiende mejor esta que la primera, pero como les dije, llegaremos a la playa, antes de que haya atasco en la autopista. Pero como primero ves, va antes de que haya atasco en la autopista, porque primero tiene que suceder esto para que lleguemos a la playa, se entiende mejor la oración. Bien. Ahora vamos a ver el uso de los signos de interrogación y de exclamación. Se emplea para delimitar enunciados interrogativos o exclamativos directos e intersecciones. Muchas veces decimos intersecciones y no, es interjecciones. Las normas para la utilización de esos signos son o normas o reglas, como las quieran llamar. Se emplearán uno para indicar la apertura. Estamos hablando del signo de interrogación. Uno para abrir la pregunta, o la exclamación, se utiliza el signo de exclamación, y otro para indicar el cierre. Muchas veces he visto que abren la pregunta, pero no la cierran. Y es como si fuera una pregunta eterna. ¿Por qué lees todo? Y dices, ¿dónde se cierra la pregunta? O sea, la pregunta, ¿dónde cerró? Quedó como una pregunta, pues ni siquiera puedo decir abierta. Y el signo de exclamación, imagínense que yo nada más ponga
el primer signo de exclamación y que diga ay. Ya no podría yo expresarla como ay. O sea, inicio con signo de interrogación, de exclamación y termino con signo de exclamación. O sea, como ayer me caí y dije ay. ¿Sí? O cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cuándo vas a ir al cine? Se nota claramente los signos de interrogación. ¿Cómo estás entendiendo la clase de español? O sea, la respuesta sería bien o mal. Otra pregunta, que creo que en estos momentos les viven haciendo. ¿Vas a pasar tu examen? Claro que lo voy a pasar, si por eso estoy repasando y ya estudié y ya ve que te estudié, claro que lo voy a pasar. Por eso es importante cerrar la pregunta para que te puedan dar una respuesta. Ojo, no todas las preguntas tienen respuesta. Los mexicanos tenemos una característica que creemos que para cada pregunta va a haber una respuesta. Esto yo lo aprendí de varios extranjeros que me hacían esta observación. ¿Por qué los mexicanos a cada pregunta tienen una respuesta? O no sé si somos muy inteligentes o la verdad, no lo sé, pero en realidad no todas las preguntas tienen respuesta. ¿Por qué? Pues porque de repente te hacen preguntas indiscretas y pues no vas a contestar o no te conviene contestarlas por seguridad. Por ejemplo, tu número telefónico, no a cualquier persona se lo vas a dar. Es como cuando a mí alguien me pregunta, maestra, ¿será que me puede pasar el número de celular de fulanito? Y yo me quedo, paso a otro tema totalmente para evadir la respuesta. ¿Por qué? Porque el número telefónico de cada uno de ustedes yo no lo puedo dar, ¿sí? Por cuestiones de seguridad y privacidad. Estos signos se colocan al principio y al final del enunciado interrogativo o exclamativo. ¿Sí? Se colocan al principio y al final. ¿Sí? Después de los signos, ¿sí? Los signos de interrogación o de exclamación, después de estos no se escribe punto. ¿Sí? Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves, se puede optar por considerarlas oraciones independientes con sus correspondientes signos de apertura y cierre y con mayúscula al comienzo de cada una de ellas. O sea, cuando utilizamos una pregunta o una exclamación, siempre se tiene que iniciar con mayúscula. O sea, pongo mi signo de interrogación y inmediatamente la mayúscula, tanto en la interrogación como en la exclamación, y recuerden que hay que cerrarlas. Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves, se puede optar por considerarlas oraciones independientes con sus correspondientes signos de apertura y cierre y con mayúsculas al comienzo de cada una de ellas, como ya lo hemos dicho. Acá. No obstante, también es posible considerar el conjunto de preguntas o exclamaciones
como un enunciado único. En este caso hay que separarlas por comas. ¿Ok? Puedo tener varias preguntas juntas, pequeñas preguntas, pequeñas exclamaciones, y a estas las voy a separar por comas o por punto y coma. Y solo en la primera se escribe la palabra inicial por mayúscula. O sea, cuando son varias, solo a la primera pregunta o al primer signo, a la primera exclamación, se escribe por mayúscula. Ya las subsecuentes no es necesario. Ejemplo, ¿ya regresó? Saldrá temprano. ¿Podrás decirme lo que quiero verlo? ¿Podrás decirme que quiero verlo? O sea, todas estas son una sola oración de preguntas. O sea, es cuando decimos, a ver, tranquilo, te voy a tener que dar las respuestas de cada una, ¿no? Entonces es así como que la persona ni respira cuando te hace estas preguntas. Por ejemplo, ¿ya regresó? ¿Saldrá temprano? ¿Podrás decirle que quiero verlo? ¿Sí? Todas estas, si se dan cuenta, traen la coma. La parte admirativa de una oración es la que lleva los signos de admiración y se escribe con la letra inicial minúscula. Ejemplo, detonaron un artefacto en el sótano. ¡Qué horror! O sea, acá, como no está esta palabra al principio, por eso se escribe con minúscula. Para expresar una pregunta directa que es parte de una oración, los signos se escriben en la parte que se formula la pregunta. La pregunta se escribe con letra inicial minúscula cuando está dentro de un texto. Por ejemplo, explica cuáles son los requisitos para el puesto. Cuando aterrizó el helicóptero, está mal como estoy leyendo. Cuando aterrizó el helicóptero, ¿sentiste miedo? Es lo que les decía, es importante darle la entonación porque si no, se oye muy llana la oración. Por ejemplo, explica cuáles son los requisitos para el puesto. Cuando aterrizó el helicóptero, ¿sentiste miedo? ¿Sí? Si dan cuenta, cuando va a empezar la pregunta, inmediatamente se pone la coma. Después vamos a ver los paréntesis. Los paréntesis se emplean para encerrar elementos incidentales o aclaraciones que se intercalan en un enunciado. ¿Y cuándo voy a utilizar los famosísimos paréntesis? Cuando se interrumpe el sentido del discurso con una aclaración o elemento incidental, sobre todo si es largo o de escasa relación con lo anterior o con lo posterior. O sea, se utiliza cuando se interrumpe el sentido del discurso con una aclaración. Por ejemplo, los asistentes se pusieron rápidamente de acuerdo. Pero si quiero que esto quede más claro, pondré un paréntesis. Esto obviamente es cuando estoy escribiendo. Los asistentes, por cierto, todos piñaremos. Se pusieron rápidamente de acuerdo. Realmente, cuando leemos, los paréntesis no se leen. Sin embargo, he escuchado personas que dicen, los asistentes, entre paréntesis, por cierto,
todos pinareños, cerramos paréntesis, se pusieron rápidamente de acuerdo. No, mal, no se puede leer así, al menos que yo te esté dictando, ¿sí? Pero no, simplemente se lee, los asistentes se pusieron rápidamente de acuerdo. Ahora, si yo quiero saber quiénes fueron, esto lo tendré que poner entre paréntesis para aclarar. Se intercala cuando se va a intercalar algún dato, por ejemplo, una fecha, un lugar, un lugar, el significado de siglas, el autor u obras citados. Por ejemplo, José Martí, y se pone entre paréntesis su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Es nuestro héroe nacional. Entonces, cuando nosotros leemos, decimos, José Martí es nuestro héroe nacional. ¿Se dan cuenta en ese paréntesis como que hacemos una breve pausa? También vamos a utilizar los paréntesis cuando se desea introducir alguna alternativa en el texto. Puede encerrarse en el paréntesis una palabra completa o solo uno de los segmentos. Por ejemplo, en el informe se aclara el día en que ha estado enfermo. Si fueron más días, se pone entre paréntesis. En el informe, los días en que ha estado enfermo, ¿sí? Cuando son varios días. Pero cuando tú no, eso se hace cuando tú no tienes la certeza de cuántos días fueron, ¿sí? Si solamente es un día, pues acá vas a poner, en el informe se aclara el día en que ha estado enfermo. Esa S es para convertir lo que está en singular en plural. Hoy en día muchos utilizan el arroba para no utilizar el paréntesis los, pero en un texto que ustedes tienen que entregar en la escuela o un texto formal, de esta manera lo tienen que presentar y tienen que acostumbrarse a eso, es muy importante porque si no, no les van a entender. Otra forma, otro lugar donde se utiliza el paréntesis, se encierran 3 puntos para dejar constancia de que se omite en la cita un fragmento del texto que se transcribe, ¿sí? Era lo que les decía. Muchos ponen esos 3 puntos, pero no los ponen entre paréntesis. Ejemplo, allá me incluyo, Ejemplo, las ideas que comunica un texto están contenidas en lo que se ve, suelen denominar macroposiciones, unidades estructurales de nivel superior o global que otorgan coherencia al texto, constituyen su hilo central, el esqueleto estructural que cohesiona elementos lingüísticos formales de alto nivel, como los títulos y subtítulos, las secuencias de párrafos, etcétera. Y como voy a omitir seguir nombrando, pongo entre paréntesis. Es como si yo pusiera 3 etcétera. Es como antiguamente decían, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ponías 3 veces. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria,
Así te lo enseñaba. Cuando se esté, también vamos a utilizarlo cuando se desea expresar cantidades de dinero en palabras y también en cifras en la misma oración. Eso se utiliza mucho en los pagarés. Dice, los honorarios del abogado suman la cantidad de $3,000 y entre paréntesis lo pones con números. Siempre va a ser así cuando ustedes hagan un cheque, cuando hagan un pagaré o en todo aquello donde ustedes estén hablando de dinero, ¿sí? O de cifras. También se escribe cuando hacemos enumeraciones dentro de una oración. Por ejemplo, para lograr éxito profesional hay que observar, primero, puntualidad, segundo, productividad y tercero, habilidad para trabajar en equipo. Si se dan cuenta, ponemos los números entre paréntesis y separamos con coma, ¿sí? Dice, para lograr éxito profesional hay que observar primero puntualidad. Como voy a continuar, es coma. Segundo, productividad. Y para no utilizar nuevamente la coma, porque ya la oración va a terminar, y habilidad para trabajar en equipo. Los signos de puntuación, coma, punto y coma, punto y los dos puntos, se escriben fuera de paréntesis. Sin embargo, si lo que se incluye entre paréntesis lleva algún signo de puntuación, este se escribe dentro de paréntesis. Bien. Posteriormente vamos a hacer una serie de ejercicios para aplicar estas reglas. Dice, ¿en qué oración se encuentra la regla del punto de forma correcta y argumenta cada opción? Acá no vamos a poner la argumentación, por ejemplo. El antecedente de la ONU, coma, es la Sociedad de Naciones, es la Sociedad de Naciones. Acá abajo ya viene el argumento que vamos a utilizar. Nos dan la siguiente opción. El antecedente de la ONU es la Sociedad de Naciones. Ah, ok. En cada, ya no lo había entendido. De cada una de estas tenemos que decir cuál es la correcta. Por ejemplo, la primera, el hecho de que ONU lleve punto entre ONU, O.N.U es correcto porque ONU son las siglas de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Son lo que nosotros conocemos simplemente como Naciones Unidas, pero es Organización de las Naciones Unidas. Y tienen que llevar los puntos entre cada una de estas letras. ¿En qué textos se encuentran utilizados de forma correcta los puntos? Y argumenta cada opción. O sea, te van a dar la opción 1, la opción 2, la opción 3. O sea, es el mismo texto. Tienes que leerlo y tienes que decir cuál de estos tres es el que está correctamente, perdón, de estas tres opciones van a tener que escoger una donde los signos de puntuación estén correctos.
Ya ven la importancia de cómo estructurar la oración, porque si no, no me van a entender. En la primera oración que les estaba diciendo, hasta yo dije, ¿qué estoy diciendo? Perdón. En el siguiente ejercicio les preguntan, ¿en qué oración está utilizadas las comas de forma correcta y argumenta cada opción? O sea, a cada opción 1, la 2, la 3, ¿sí? Si se dan cuenta, son la misma oración y tienen que decir cuál de estas tres es la correcta. Obviamente, cuando tú descartas las otras, pues tú ya sabes por qué las estás descartando. Ya sabes que por qué esa coma no va en ese lugar o no lleva coma porque no lo amerita, ¿sí? Señala la oración en donde están utilizados correctamente los signos de interrogación y argumenta cada opción. Y nuevamente les dan tres oraciones y ustedes van a escoger cuál de estas tres oraciones es la correcta. ¿En qué ejemplo se encuentran utilizados correctamente los paréntesis? ¿Sí? Acá van a tener que leer. Nuevamente les repito, les dan las tres opciones. ¿Por qué les dan tres opciones? Porque en el examen, así viene, les dan tres opciones. Hasta hace, quizá creo que 4 años, si mal no recuerdo, entre 4 y 5 años, el examen, en el examen te daban 4 opciones y ahorita te dan nada más 3 opciones. O sea, una de estas 3 es la respuesta correcta. ¿Sí? Próximamente creo que te van a dar el examen ya contestado, porque como vamos, no te van a dar nada más verdadero o falso, de verdad. O sea, cada vez se pone el examen más fácil. Después te dicen, coloca la coma en el lugar que sea necesario. Dice, reescribe las siguientes oraciones, coloca puntos donde sea necesario y elimina los de uso incorrecto. O sea, en pocas palabras, vas a escribir la oración de manera correcta. Acá sí las tres oraciones son distintas. Acá te piden que escribas las siguientes oraciones colocando los signos de interrogación y admiración donde sea preciso. Esto no quiere decir que todas las oraciones tienen que tener interrogación o admiración o ambas cosas. No. Las oraciones que lo llevan. Y las que no, pues tampoco lo inventan. Ya saben lo que siempre digo. Y así van leyendo qué es lo que les van pidiendo en cada una de este tema, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver las famosas reglas de acentuación, que es casi un dolor de cabeza este detalle de la acentuación. Espero que puedan captar bien la acentuación, porque es una de las cosas que a muchos les cuesta trabajo, ¿sí? Después de las reglas de acentuación, que son varias, vienen las reglas de las letras C, S y Z, que se nos confunde. A veces se usa CS, a veces es doble S, a veces es CZ, SZ, o dos Zetas, o dos S's. Casi nunca, bueno, cacahuate, es una palabra que lleva doble C, cacahuate.
la G y la J. Muchas veces se quedan e inclusive preguntan, ¿es con G o con J? Pero si se dan cuenta, suena claramente G. Oigan el sonido de G y de J. La J es cerrada y la G es más, ¿cómo les llaman? Es como que más, no es cultural, creo, es más con el paladar que la pronunciamos. La B y la V es otra que se confunde. Hasta cuando hablamos del banco BBVA, a veces decimos mejor Bancomer, ¿sí? Porque antes el banco se llamaba Bancomer, pero a raíz de que lo compraron los españoles, se cambió por BBVA, ¿sí? Entonces, sí, a veces cuesta un poquito la B con la V. Es que la B es labial y la V es como con los dientes entrecerrados. La X a veces se confunde. Bueno, en México la X se confunde con la J. Por ejemplo, México, escúchenlo, México, ¿por qué no decimos México? Decimos México. Por eso los españoles y muchos países lo escriben con J, porque nuestra X la pronunciamos en muchas ocasiones como J. Sin embargo, muchas lenguas tradicionales de México, la X pues suena como X. Decimos Xochimilco, Xochimilco, o sea, la X tiene un sonido muy particular en México. La Y, ¿sí? Antes se llamaba Y. Esta Y antes se llamaba Y. Y esa doble L se llamaba Y. ¿Sí? Ahora, la Y, o sea, la doble L, acabo de leer que ya se eliminó del abecedario. Se eliminó porque es una doble, es una letra doble que proviene de la L, es como decir doble L, ¿sí? Entonces, pero la seguimos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, cuando escribimos lluvia, ¿sí? No escribimos lluvia con Y, sino escribimos con doble L. Yegua, fíjense, yegua, ¿sí? Se escribe con Y. Lluvia, ¿sí? Es casi el mismo sonido, pero hay una pequeña diferencia. Entonces, muchas veces, este tipo de palabras, como la que se maneja por Y y doble L, casi muchos le escriben porque se memorizan las palabras. La R y la doble R. También la doble R desapareció. Ya no se dice doble R. Ya no se dice, uh, la usamos, por ejemplo, en ferrocarril, porque no nos diríamos ferrocarril. Entonces es ferrocarril. Se sigue utilizando, pero a la hora de contar cuántas letras hay en nuestro abecedario, estas disminuyeron porque todas las letras, ¿sí?, que conocemos que sean dobles, ya fueron, ya se quitaron.
Son las nuevas reglas de la Real Academia Española, que se supone que es la que rige, ¿sí? El idioma español, ¿sí? Así como quita, pone, por ejemplo, hay algunos términos que por su amplio uso común los acepta. Por ejemplo, la palabra impreso e imprimido para la Real Academia Española es lo mismo. O sea, imprimiste tu tarea. Se imprimiste una hoja. ¿Sí? De general, nosotros por lo general decimos impreso. Y hay algunos que te dicen, oye, ¿cómo te lo dicen? A ver. Es impreso y bueno, ahorita no me viene a la mente, ya se me fue. ¿Sí? Después de esto, vamos a ver la letra C, la S y la Z, cuando se utiliza cada uno. Y cada una de esas letras que acabamos de mencionar, vamos a ver cómo se usa. Ah, la famosa H. Esta famosa H que tenemos en nuestro abecedario, que nos han dicho hasta el cansancio que no suena, pero sí se ve. Entonces, hace mucho tiempo yo tuve una alumna que todo me escribía con H, inclusive oración. Y nunca se me va a olvidar porque como título tenía oraciones bimembres, unimembres y bimembres, pero con H, oraciones. Y todo lo que la maestra le dictó que eran oraciones, error, todas iban con H. O sea, era tanto que llegó el momento que me hizo inclusive dudar. Y pregunté, disculpen, ¿verdad que oración no lleva H? Todos, claro que no, no lleva H. ¿Sí? La H no suena, pero sí se lee. Por ejemplo, cuando decimos olió, ¿sí? O cuando decimos huir, huérfano, huasteca, se escriben con H, pero no se escucha la H. ¿Sí? Después vamos a utilizar la letra X, cada una de las que les mencioné. Después vamos a hacer ejercicios aplicativos de uso de estas letras para que posteriormente veamos el párrafo. Mañana vamos a ver, o en el siguiente video, si puedo hacerlo hoy, siempre les digo lo mismo, y si lo puedo hacer hoy en la noche, porque pues la verdad en las tardes hay muchísimo calor, entonces ya en la noche cuando ya nos damos a 43 con sensación térmica de 56.9, pues bueno, ya se puede hacer algo, ¿sí? Entonces nos vemos mañana para ver todo esto que comentamos, acentuación y el uso de las letras, ¿sí? Ojalá que yo pueda ver acentuación, que no es muy largo, es más largo el uso de las reglas de las letras. ¿Estamos de acuerdo? Que tengan lindo día, linda tarde, linda noche, no sé a qué horas vayan a ver este video, pero recuerden, denle like, ¿sí? Suscríbanse, compártanlo, para que vayamos creciendo en este canal. Prometo que los siguientes videos los voy a hacer mejor, ya editados, ya tengo todo el equipo, únicamente que pues, voy a sacar el tiempo para hacerlo mejor para ustedes y para todos.
Nos vemos, diviértanse mucho y que la pasen muy lindo. Por favor, hidrátense porque hay mucho calor. Bye, bye.